días, amados hermanos. Les saluda nuevamente Pablo Zárate, el pastor de jóvenes, y quiero compartir en esta mañana con ustedes el devocional del día de hoy. Quiero hablar un poco acerca de lo que la palabra de Dios nos habla de las reuniones que se hacían en los hogares, y quiero leer una historia en el libro de Hechos, en el capítulo 10. ¿Sí? Voy a comenzar en el versículo número 1, dice así: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día un ángel de Dios venía y entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo el ángel: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Esta es una historia de un centurión que dice aquí la palabra que era temeroso de Dios, él y toda su casa. Era generoso con las limosnas, y dice la palabra que Dios envía a un ángel hacia donde estaba este hombre centurión para pedirle que hiciera venir a un hombre llamado Simón Pedro. Es el Pedro que caminaba junto con Jesús, el Pedro que siguió los 33 años o 3 años que tuvo de ministerio Jesús, y que estuvo al lado de Jesús. Y dice la palabra que Dios le pide a través de un ángel a este centurión que le mande llamar a Pedro. Entonces, bueno, sigue contando la historia, no quiero leerla toda, pero sigue contando la historia que el centurión manda hombres para que vayan a buscar a este hombre llamado Pedro. Y entonces Pedro recibe a estos hombres por medio del Espíritu Santo también, que le advierte que van a venir a buscarlo. Pedro los recibe y va hacia donde está este centurión. Y quiero adelantarme un poquito a la historia. En el versículo 24 dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y habiendo con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Fíjese lo que nos cuenta esta historia. Nos cuenta esta historia que está llegando Pedro junto con los hombres que fueron a buscarlo, y que el centurión sale y los recibe, y que cuando Pedro entra a la casa había muchos reunidos en esa casa. Entonces vemos cómo es algo muy parecido a lo que hoy día vivimos, cómo nos reunimos a través de los hogares. Usted lo sabe, a través de las reuniones de hogar, las reuniones de oración que les llamamos. Vemos cómo desde esos tiempos la gente se reunía en las casas, ¿sí? Y fue un llamado que Dios le dio a este centurión. Y quiero brincarme en la historia hasta el versículo 33. Dice así que cuando el centurión le cuenta toda la historia a Pedro y le dice: bueno, es que Dios me mandó un ángel y me pidió que te fuera a buscar, y tú has hecho muy bien en venir. Ahora dinos qué es lo que tú quieres decirnos, cuál es el mensaje que tú tienes para nosotros. En el versículo 33 le dice así el centurión: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El objetivo de las reuniones de hogar es precisamente escuchar el mensaje de Dios. Y cuando usted lee esta historia se va a dar cuenta que mientras Pedro está hablando el mensaje de Dios, toda esa casa fue llena del Espíritu Santo. Fue algo asombroso, fue algo maravilloso que sucedió en ese momento por un hombre temeroso de Dios que fue obediente al escuchar la voz de Dios y que le dijo: manda y trae para que te lleven el mensaje de salvación a tu casa. Y toda su familia fue salva. Todas las personas que estaban ahí reunidas, dice la palabra, fueron llenas del Espíritu Santo. Entonces yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted cree que es importante que nos podamos reunir no solamente en la iglesia, sino en los hogares? Mucha gente dice: bueno, es que lo importante es ir a la iglesia. Yo quiero decirle, hermano, sí es importante ir a la iglesia, por supuesto que sí, pero igual de importante es podernos reunir cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo. Porque vemos cómo en el libro de los Hechos, así es como se hacía. Se reunían en los hogares. En las iglesias
pues no había en ese momento un templo, una construcción que se pudiese reunir para seguir las enseñanzas que Jesús nos hablaba, porque en ese entonces eran judíos, pero lo que hacían era reunirse en las casas. Y fíjese lo maravilloso que las cosas que sucedían tan maravillosas en las reuniones de hogar. Yo quiero invitarlo, hermano, a que usted no deje de ser parte de estas reuniones, a que usted se reúna en estas reuniones que se hacen de oración en las casas, porque Dios obra en todo lugar, en todo momento, y yo creo que Dios obra también en las reuniones de hogar. Yo quiero invitarlo a que usted forme parte de estos grupos y que no se deje de congregar. Ahora que vamos a próximamente abrir estas reuniones nuevamente, reúnase, hermano. No crea que es algo sin importancia, al contrario, déle la importancia y va a ver qué cosas grandes Dios va a hacer en esos lugares. Dios le bendiga y que tenga un excelente día.